Bienvenidos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la actividad titulada El verbo. Nuestra meta: desarrollar, identificar los verbos y sus accidentes gramaticales. Nuestros acuerdos: estar atento a la explicación, disfrutar de la actividad, trabajar con mucho orden y limpieza de los productos o evidencias y practicar. Vamos a leer lo siguiente. El verbo. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es el verbo. ¿Qué es? El verbo es la palabra que denota una acción, pasión o estado dentro de la oración. El verbo funciona como el núcleo del predicado. Una parte de la oración viene a ser el núcleo del predicado. Entonces, dentro de esa oración, el verbo conforma el núcleo del predicado. Y acá podemos observar la acción que realiza nuestro sustantivo, que es comer. Vamos a ver unos ejemplos. Barrer, jugar, secar, cocinar, escribir, regar, peinar, pintar son las diversas acciones que realiza el sujeto sustantivo, y en este caso viene a ser el verbo, ¿no? La palabra que denota esa acción. Ahora, el verbo puede estar en infinito, como barrer, jugar, secar, que termina en ar, ir, porque aún no está conjugado. Y luego tenemos también el verbo, ya no en infinito, sino ya hablando en tiempo, conjugado en tiempo. Entonces podemos decir que estudia, rega, pinta, juegan, abraza, amanece, comen, vuela. También son verbos realizados por el sujeto, o en este caso los verbos acompañan al sustantivo. Entonces comprendemos que el verbo es la palabra principal de la oración, que expresa acción, sentimiento, estado o inacción. ¿Qué quiere decir inacción? Lo contrario a lo activo, es decir, una acción pasiva, ¿no? Ejemplo: hablar, amar, pararse. Esto que tienen aquí, estudiantes, lo van a completar esta definición en su compendio. Lo van a completar para luego pasar y poder desarrollar las siguientes actividades. Pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Conjugaciones del verbo. En el castellano hay 3 conjugaciones. La primera conjugación, que son los verbos terminados en ar, en er y en ir. Cuando el verbo termina en ar, en er y en ir, decimos que los verbos están o son verbos en infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque aún no se han conjugado en tiempo, en género y en número con el sustantivo. Y por eso están en conjugación o en infinita, ¿no? Por eso decimos verbos terminados en ar, en er y en ir, decimos que son verbos en infinito. Amar, cantar, terminar, soñar, temer, comer, mover, leer, partir, decir, escribir y reír. Sigamos. Los accidentes del verbo son modo, tiempo, persona y número. Ya a eso nos referimos con los accidentes gramaticales del verbo. Los accidentes gramaticales del verbo quiere decir que el verbo se conjuga de acuerdo al tiempo, modo, persona o número. En el tiempo es cuando hablamos pasado, presente y futuro, es decir, el antes, el ahora o el después. El modo es, por ejemplo, si el verbo está indicando algo, expresando algo. Ahora, cuando expresa algo lo puede hacer a través de deseos o a través de una orden. Cuando el verbo expresa una orden, como acá, come un poco de torta, entonces es un verbo en modo imperativo. Cuando el verbo expresa un deseo, entonces
como aquí dice, ojalá comieras algo, en este caso decimos que el verbo está en modo subjuntivo, cuando expresa un deseo. Y cuando indica una acción real, comiste mucho, ¿no? Entonces el verbo está en modo indicativo. Ahora, la primera persona es la que habla. La segunda persona es a quien se habla y la tercera persona es de quién se habla. Comí, comiste y comió. Entonces el verbo se puede conjugar considerando a la primera persona, a la segunda persona y a la tercera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estudio, estoy hablando en primera persona. Tú estudiaste, estoy hablando en segunda persona y él estudió o estudiará, está hablando en tercera persona, pero también se está conjugando a la vez con el tiempo. Número si está en singular o en plural, como vemos aquí en los ejemplos. Entonces recuerden, estudiantes, que el verbo cuando expresa orden es imperativo, cuando expresa un deseo o una duda es subjuntivo y cuando expresa la acción real es indicativo. Es importante repasar este cuadro varias veces. Vemos algunos casos. Bien, vamos a desarrollar entonces algunos casos. Escribe cada forma verbal en su lugar. Muy bien, tenemos aquí contar, ser y decir, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está el verbo en infinito, ¿no? En sus terminaciones ar, e ir. Entonces, yo voy a poner en este recuadro todos los verbos relacionados con contar, todos los verbos relacionados con ser y todos los verbos relacionados con decir. Entonces, por ejemplo, ¿qué verbos se relacionan con la acción contar, con el verbo infinito? Entonces, vamos a decir cuenten, cuenten. Tenemos luego cuenta, muy bien. Ustedes lo van a seguir completando, ¿ya? Yo les voy a dar solamente una idea y ustedes van a seguir completando. Entonces acá ustedes siguen buscando y van colocando. Ahora, los verbos que se relacionan con ser, con este verbo infinito, por ejemplo, tenemos soy, que tiene relación con ser, ¿no? Yo soy. Yo soy enfermera, yo soy médico, etc. Luego, eras también se relaciona con ser, ¿no? Era un deportista, era un competidor, etcétera, ¿no? Luego, los verbos que se relacionan con decir, por ejemplo, di, que viene de decir, digo, que viene de decir, y así ustedes van a ir completando. ¿Correcto, estudiantes? Van a ir buscando. Acá vamos a buscar uno más. Por ejemplo, en este de ser, éramos, ¿no? Y así ustedes van a ir buscando y van a completar. Muy bien. Que guarde relación con el verbo que se indica aquí arriba. Tiene que guardar relación con el verbo que se indica arriba. Clasifica las formas verbales que aparecen en las siguientes oraciones. He ido a la pastelería donde compra mi padrino. Clasifica las formas verbales que aparecen en las siguientes oraciones, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver si está en forma simple o en forma compuesta. Por ejemplo, cuando está en forma compuesta el verbo, ya, esto es algo importante, cuando el verbo está en forma compuesta, siempre va acompañado del verbo auxiliar haber y todos los que se relacionan con el verbo auxiliar haber más el verbo que expresa la acción del momento, ¿no?
Entonces, ¿quiénes son los derivados del verbo auxiliar haber? Tenemos hemos, has, ya, había, etcétera, ¿no? Y etcétera. Entonces, en este caso, vamos a decir había visto, ¿no? Hoy he ido, está en forma compuesta. Jorge tomó un poco de masa que había encontrado en un recipiente. Cuando hubo amasado, metió los pasteles. Este está en simple, amasado. El simple es una sola palabra, ¿ya? Y el verbo en compuesto tiene más de 2 palabras. Entonces este está en compuesto también. Había visto. Este es compuesto, no es simple. El de acá es simple. Entonces, vamos a ver formas verbales simples. Vamos a poner, por ejemplo, amasado. Otro ejemplo de simple, compra. El verbo está formado por una sola palabra. Otro de simple, hacen. Otro simple, tomó. El verbo formado por una sola palabra. Pero ahora se dan cuenta, en una oración puede haber más de un verbo, sí, sí puede haber más de un verbo. Ahora, en formas compuestas, he ido. Recuerden que siempre va acompañado del verbo auxiliar derivados del verbo haber. Luego, había visto. A ver, les dejo estos 2 cuadros para ver qué otros verbos compuestos se encuentran aquí. Vamos a regresar aquí. Forma compuesta de cada verbo entonces. El campeonato ya ha terminado, ¿no? Aquí estamos usando el verbo auxiliar derivado del verbo haber más el participio del verbo terminado y justo termina en ado, tal como se nos indica. Ahora, hacer, no creo que ellos logren hacerlo. Cuando tú llegues, yo ya me habré ido, ¿no? Cuando tú llegues, yo ya me habré ido. Ahora, aquí vamos a ordenar esta oración de acá. Ya, esto lo vamos a ordenar antes que se me vaya. No del hacer, ¿no? Entonces vamos a acomodarlo tal para que pueda ir acompañado del verbo auxiliar haber. Entonces, no creo que ellos no creo que ellos logren hacerlo, podría ser, ¿no? O no creo que ellos no creo que ellos a ver, vamos a borrar esto que ha de hacerlos, ¿no? No creo que ellos han de hacerlo, ha de hacerlo.
Han de hacerlo. A ver, no tiene conjugación. Aquí no hay una... A ver, el verbo hacer, ya, y el verbo haber. Hemos, había, has. Entonces, han. No han también puede ser del verbo haber. No creo que ellos hagan. No creo que ellos no creo que ellos hagan del verbo hacer, hagan, pero faltaría el verbo auxiliar haber, ¿no? Entonces aquí hay que tratar de conjugarlo, ¿ya? Porque recuerden que el verbo compuesto va acompañado siempre del verbo auxiliar y de un participio. El campeonato ya ha terminado, no creo que ellos podemos acompañar del verbo hacer con un participio, no creo que ellos vamos a poner, no creo que ellos hagan no creo que ellos lo hagan conseguir, no creo que ellos hagan acabado, lo hagan conseguido. Vamos a no creo que ellos lo han de conseguir, vamos a colocar mejor así ya. No creo que ellos lo han de conseguir, ¿no? No creo que ellos lo han conseguido, más específico, vamos a quitarle el de. No creo que ellos lo han conseguido. Eso es lo que vamos a tratar de que conjugue así para que se pueda formar el verbo compuesto. No creo que ellos lo han conseguido. Ya está. Muy bien. Y acá está el participio terminado en ido. Comer. Anoche hemos comido. De esta manera ustedes van conjugando. Muy bien. Sigamos. Ya hemos recordado bien, es importante leer esto, la forma simple están formadas por una sola palabra y las formas compuestas se construyen del verbo haber y el participio del verbo principal. Entonces comprendemos que el verbo es la palabra principal de la oración que expresa acción, sentimiento, estado o inacción. Ejemplo, hablar, amar, pararse. Estar atentos a la clase hasta el final. Muchas bendiciones y no olviden también enviar sus evidencias y consultar cualquier inquietud hasta la otra clase.